Hola amigas, ¿qué tal? Este día la propuesta es para tejer un faldón para pie de árbol de Navidad, para tapar las tres patas que lleva y los cables tan molestos de las luces que se hacen esos enriedos. Bueno, esto lo hacía mi abuela también. Nunca me enseñó porque yo era muy chiquita, pero sé que ella lo hacía. Y bueno, y recordando un poco eso, y a pedido de muchas que me han pedido, valga la redundancia, es que les voy a enseñar a hacer estos faldones. Este está hecho a escala porque el arbolito es mío, mi secretario de mi mesa de trabajo. Lo pueden hacer más grande según cómo sea el pie de árbol vuestro, ¿verdad? Después de la cuarta carrera que yo les voy a indicar, se va a tejer siempre de la misma manera hasta llegar a la boca de entrada de lo que serían las tres patas, para que quepa perfectamente el arbolito y no haya dificultad alguna. Ustedes lo van a ir probando. A medida que lo van tejiendo, ya ven que tienen más o menos una abertura. Prueban el pie del arbolito y si cae holgadamente y lo cubre, ya está perfecto. Ahora, si cuesta, le falta, ¿verdad? Bien. Está tejido con hilo de algodón 100%, ganchillo 3 milímetros y 2,50. Está tejido también con hilo acrílico y algodón, un poco y un poco, y procedo a mostrarles. Voy a tejer con el ganchillo 2,50 y vamos a hacer 30 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Levantamos la lazada y contamos 1, 2, 3, 1, 2, 3 y en la cuarta hacemos nuestro punto alto. Vamos a tejer 5 puntos altos y contamos 2 porque ya hicimos las 3 cadenas del inicio, porque son en realidad 27 puntos para la abertura del árbol más 3 para subir. Entonces tenemos 3, 4 y 5. Este es nuestro primer grupo. Levantamos una cadenita y en el mismo sitio levantamos el primer punto alto y lo contamos como 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos de 2 sacadas. Tenemos 5, una cadena y en el mismo lugar levantamos otro punto alto. Estos son los aumentos, amigas. Estas B's que estamos haciendo acá son los aumentos. Ahora procedemos, uno más. Contamos este como 1, 2, 3, 4, 5. Una cadena y en el mismo lugar otro punto alto. Así vamos a continuar hasta el final de esta vuelta y les muestro en un pasito más adelantado cómo es que queda. Tenemos los 5 puntos del inicio, la B formada, ¿sí? Acá tenemos de vuelta 5, otra vez la B. Son 7 grupos de 5 varetas. Damos vuelta a la labor, porque ya terminamos la vuelta. Levantamos 3 cadenas que hacen el primer punto alto. Y ahora vamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior. Cuando llegamos al medio de las cadenas o de la B, vamos a levantar igual que hicimos en la vuelta anterior, un punto alto, una cadena, un punto alto. Continuamos un punto alto sobre cada punto alto hasta el próximo arco.
Así vamos recorriendo. Llegamos a la B, al hueco, levantamos un punto alto, una cadena, un punto alto. Así vamos a continuar tejiendo hasta el final de la vuelta. En un pasito más adelantado les muestro. Así nos va quedando. Esta era la cadena inicial, los 29 puntos. La segunda vuelta se tejió todos los puntos altos como se presentan, en el medio un punto alto, una cadena, un punto alto, como se presentan, y repetimos en el medio el aumento. Y esta carrera se repite una vez más, o sea, 2 veces, y así es como nos va quedando. Bien. Ahora vamos a tejer totalmente diferente. Esta vuelta. Levantamos 3 cadenas. Y tejemos un punto alto sobre cada punto alto de base. Hasta acá vamos igual que en las 2 vueltas anteriores, pero en el medio, en la B, vamos a hacer 2 puntos altos porque el aumento va a crecer. Una cadena, 2 puntos altos adentro del hueco o de la B, ¿verdad? Y continuamos como se presentan, un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior hasta llegar al aumento, donde vamos a repetir el abanico, 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Aquí les muestro. Como ven, es muy sencillo. El aumento lo respetamos, 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos, y continuamos tejiendo como se presenta esta vuelta. En un paso mucho más adelantado, les muestro cómo va quedando. Ya va formando nuestro tapetito. Levantamos 3 cadenas y ahora vamos a tejer todo la carrera que les enseño, y hasta el final no va a tener modificación. Tienen que prestar atención a esta carrera. 3 cadenas de inicio para la primera vuelta, para el primer punto. Continuamos como se presentan, puntos altos de 2 sacadas. Lo estoy haciendo en color blanco para que se vea bien, porque a veces los colores oscuros no se logran ver en los videos, entonces por eso el color blanco. Igual le pueden poner rojo y verde, que queda divino. Llegamos al hueco de la vuelta anterior, entonces lo único que va a cambiar acá es que en vez de ponerme en la B sobre el punto alto, lo voy a saltar y voy a tejer 2 puntos altos de aumento, una cadena que se repite hasta el final, un abanico de 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Salto el punto y continúo tejiendo como se presenta. Esto se va a repetir hasta el final de toda la vuelta que ustedes les necesiten como medida para el pie de árbol. Este tapetito también lo pueden usar para un velador chico, una lámpara de mesa de nochecita. Quedan muy lindos, con hilo bien finito, colores crudo, color blanco, queda muy bonito. Y más cuando tienen muy encerado, muy lustrado los muebles, para que no patine y no resbale, en vez de apoyar sobre el tapete, lo apoyan en la mesa directamente y lo demás cubre. Tejemos como se presentan y cuando llegamos acá saltamos el punto y volvemos a repetir el aumento. Una cadena, 2 puntos altos y saltamos el punto. Así, amigas, van a tejer hasta el final de todas las vueltas. En un paso más adelantado y ya casi terminado para el modelo del arbolito pequeño, así quedó mi tapete. Este sería mi tapete, mi medida, lo que yo quiero para este arbolito.
Así queda. Ustedes lo necesitan más grande, van a continuar. Levantan 3 cadenas siempre, para empezar. Tejen como se presentan. Dejan un punto libre en el aumento anterior. Tejen 2 puntos, una cadena, 2 puntos. Dejan un punto libre, acá se ve perfectamente. Y continúan como se presenta. Bien. Le pueden poner, por ejemplo, un color vistoso, por ejemplo en las mercerías, en las tiendas de confianza que ustedes van, piden un hilo que tenga brillito, que tenga un hilo de plata, un hilo dorado, y con eso ya les sirve para hacer una decoración navideña. Entonces pueden hacer simples cadenitas, levantan en el primer punto, simples cadenitas para ir recorriendo el tejido. Y solamente van haciendo esto. Es como un pespunte, vamos a decir. Cuesta un poquito porque es el inicio. Y van así, van recorriendo, hacen punto cadenita. Y van bordeando todo el tapetito. Y van girando el tapetito y van tejiendo todo a la vuelta. Así van bordeando todo el tapetito. También, si quieren, pueden hacerle ondas, que se levantan 3 cadenas, se teje un medio punto, 3 cadenas y saltan un punto, y 3 cadenas y saltan un punto, y así sucesivamente. Bueno, amigas, espero que les guste, es muy sencillo, apróntense, alisten los materiales, que lo hagan y lo puedan disfrutar en este próximo 8 de diciembre, el Día de la Virgen, el día que se arma el arbolito. Las espero con mucho cariño, muchas bendiciones para todas, y no se olviden suscribirse y compartir. Hasta la próxima.